Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasado 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Poluco. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí costeamos alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedésemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Y cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Gloria a Dios. Muy buenos días. Saludamos a cada uno de ustedes, amados oyentes y hermanos en Cristo, animándolos a mantener una vida de fidelidad delante del Señor. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por favor, pedimos a usted que difunda los estudios y nos ayude realmente a engrandecer el reino de Dios con la difusión del Evangelio de Jesucristo. Amén. Hoy nos corresponde el libro de Hechos, el capítulo 28, versículo del 8 al 16. La llegada de Pablo a Roma. Gloria a Dios. Unos días después se enteran que el padre de Publio está enfermo. Sus síntomas son bien indicados por el médico Lucas. Son ataques de fiebre que duran varias semanas y una diarrea que no termina. El hombre estaba muy débil. Sus ojos están hundidos por la deshidratación. A veces la fiebre le provoca delirio. Publio se entera que hubo un gran naufragio y que uno de los sobrevivientes puede hacer milagros, pero no es a Lucas al que le recomienda, es a Pablo, a quien llaman la voz. Se ha corrido por toda la isla. Hay un hombre que ni el veneno de las víboras más peligrosas le pueden hacer daño. Notemos la secuencia de eventos. Primero, un naufragio. Luego, la mordida de una víbora venenosa. Sigue con la curación del padre del principal de la isla. Después, una gran cantidad de enfermos. En este caso, es muy probable que algunos de los pacientes tuvieran la misma dolencia que el padre de Publio. Cuando un médico tiene éxito en el tratamiento de cierta enfermedad, enseguida se corre la voz y muchos que padecen ese mal tratan de ser curados. Es interesante ver la reacción de los isleños. Primero han sido hospitalarios, dándole refugio por el frío y la lluvia intensa. Un poco después, cuando ven la serpiente colgando de la mano de Pablo, dicen, este sin duda es homicida.
Qué fácil nos es apresurarnos para ante evidencias circunstanciales. Aquí se podría argumentar que había algo para sospechar. Sin embargo, ellos ignoran que Pablo no solo era un homicida, sino que de hecho era un siervo del Dios Altísimo. Era el hombre más santo de los 276 náufragos y la persona más recta de los miles que vivían en la isla. En relación al milagro hecho por Pablo, al padre del gobernador, podemos observar. Pablo primero entró donde él estaba, tuvo un contacto directo. Nosotros a menudo no queremos tener ese contacto tan cercano, especialmente si se trata de alguien que está en tal situación de enfermedad terminal. Es mucho más fácil tomar un café con un amigo y hablar de cosas triviales y positivas que estar visitando a alguien que tiene un padecimiento grande. En segundo lugar, Pablo oró, no fue presumido, ni trató de hacer el milagro con su propia fuerza. Mostró con esto su total dependencia en el Eterno. Ignoramos las palabras que pronunció, pero dado que conocemos algunas de sus oraciones, nos podemos hacer una idea de lo que probablemente dijo. En tercer lugar, le impuso las manos. Aquí el contacto se hace más íntimo, luego el texto nos dice lo sanó. Sugeriría esto que Pablo no dudó y pronunció la curación del enfermo. Sin duda que habiendo dicho muchos enfermos, esta secuencia de eventos se repetía docenas de veces. Supongo que había muchos casos de fiebre y de disentería en esa isla, dado que es una enfermedad contagiosa. En esa isla del mar Mediterráneo, a 200 kilómetros al sur de Sicilia, el apóstol y sus compañeros iban a pasar 3 meses. La isla tiene 316 kilómetros cuadrados y actualmente una población de más de 400.000 habitantes. Por supuesto, el número sería mucho menor cuando Pablo estuvo allí. Sin duda que el agradecimiento de los familiares de muchísimos enfermos que fueron curados va a significar que el apóstol y demás náufragos van a ser muy bien tratados y alimentados. Dios ha provisto este descanso especial antes de la tensión emocional que significaría 2 años en prisión, la mayor parte domiciliaria, y el comparecer en los tribunales legales que concluiría con su injusta condena a muerte. Aquel Pablo que llegara a Malta apenas con la ropa puesta, se ha transformado en poco tiempo en uno de los hombres más conocidos y respetados en la isla. Esto no lo logra con una campaña de publicidad bien organizada, sino por su servicio práctico a la comunidad. Estos enfermos curados por el poder de Dios son la manera que el Omnipotente utiliza para validar el mensaje de su siervo a esos gentiles. Si bien esto no está específicamente mencionado, no nos cabe la menor duda que ha sucedido. A veces sentimos que el problema o dificultades vienen uno tras otro. Primero es el arresto y el viaje como prisionero a Roma, después que Pablo apelara a César, luego viene el naufragio con todas sus consecuencias y por último la mordedura por la serpiente. Nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que ciertas personas padezcan tanto? Es obvio que hay individuos que sufren mucho más que otros. Pablo es un buen ejemplo. Ha sido acusado falsamente, ha sido sometido a juicio con pronunciamientos que no fueron justos ni imparciales. Esto ha sido seguido por un naufragio, luego por una mordedura de serpiente altamente venenosa. Es interesante ver cómo Pablo, cuando tuvo la serpiente colgando de su mano, sentimos que el enemigo nos está atacando. Vemos dificultades y hostilidades por todas partes.
Gran consuelo es para el creyente saber que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin. Interesante también saber que Pablo iba a estar en esta pequeña isla por 3 meses. El Eterno le había proporcionado vacaciones en un lugar de mucha tranquilidad. Y era para prepararlo para la parte final de su viaje a Roma, donde estará primero en prisión domiciliaria con cierto grado de libertad, pero al final será ejecutado. Gloria a Dios. Amén.